Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días. Antes de comenzar este programa, debo comentar una carta que me llegó, que la voy a mostrar en el programa Diálogo Con, pero que tiene que ver con lo que está ocurriendo en este país cuando las sociedades están confrontadas. Y la conclusión es que en cada sector, cuando tú entrevistas a una persona del sector que no le agrada al otro, tú estás vendido a ese sector, y cuando es lo contrario, igual pertenece a la situación de estar en el mercado periodístico, ¿no? A mí eso me tiene sin cuidado porque yo estoy aquí en esto de los 14 años, desde que comencé en el Universal, desde que comencé en Jornada, de Coro, en otros países. Bueno, y sigo con la misma fuerza y con la misma voluntad y con la misma ética que me he caracterizado durante toda mi vida. Porque yo he dicho que no llegué a esta profesión para enriquecerme ni para hacer negocio, vine para informar y para tratar de informarlos a ustedes. Por otro lado, yo le dije a un amigo mío que me llamó porque también lo pusieron a él en una valla donde decían que estaba, que si era cuarta, era quinta. Yo dije, mira, tú, como decía el filósofo, que si quienes hablan mal de mí supieran lo que yo pienso de ellos, hablarían peor. Bueno, buenos días, psicóloga Yerena Llanes, psicóloga clínica, presidenta del Colegio de Psicólogos de Venezuela. Aquí viene una declaración suya que dice que está alertando sobre el estrés infantil en el aula. Es una declaración suya, ¿no? Es una exponencia que voy a dar. Sí, es una expresión mía que tengo que ahí hablar a los docentes sobre el estrés infantil. Y cuando decimos en el aula es que vemos a los niños. Es un taller dirigido hacia docentes y por eso lo he estado conversando a nivel de los medios. ¿Y de dónde viene? ¿En qué consiste ese estrés para los niños? Bueno, realmente son varios elementos importantes que tienen ahorita nuestros niños. Nuestros niños forman parte de nuestra vida cotidiana. Nosotros no vamos a involucrarlos en lo que es el estrés adulto, pero sin duda, si los padres, los maestros, estamos todos en un estado de estrés, los niños son los primeros que absorben ese estado emocional. Es muy importante hablar de esto porque en la práctica clínica yo estoy más especializada, más dirigida a parejas y adultos. Pero últimamente, tanto en el Colegio de Psicólogos como en nuestra consulta diaria, vienen muchos más padres trayendo niños con un alto nivel de estrés. Y dices, bueno, mira, normalmente ese no es la razón de ser de una consulta infantil. Los niños vienen por otro tipo de dificultades y no es el estrés básicamente el más importante como determinante de los cambios en los comportamientos infantiles. Sin embargo, en los últimos tiempos, los últimos 3 años básicamente ha sido un incremento importante del estrés en nuestros niños. ¿En cuánto se ha incrementado? Cifra está difícil, pero es muy importante decir que hay una gran población que viene a una búsqueda de soluciones y de ayuda psicológica. Y los maestros están solicitando mucha ayuda. ¿Qué hacemos con estos niños? Antes era específicamente para un niño que tenía déficit de atención, para un niño que tenía un síndrome del espectro autista o Asperger, pero ahora es niños estresados. ¿Y cuáles son los elementos básicamente que en este momento están generando mayor estrés en nuestros niños? Que es novedoso y podemos decir varias cosas. No solamente la situación sociopolítica actual, que nuestros niños no escapan de escuchar y ver lo que está pasando. El estrés que hay en los padres sobre si puedo ir a trabajar, no puedo ir a trabajar, hay marcha, no hay marcha, hay tranca, no hay tranca, ¿qué es lo que pasa? Hay votación, no hay votación. Eso los niños lo están recibiendo, pero básicamente hay varios elementos que son totalmente nuevos en la consulta clínica sobre niños. Una es, mis amigos se van del país y me quedo sin amigos. Esas son cosas que eran totalmente novedosas. Casualmente alguno podía irse, pero que los amiguitos que normalmente los niños tenían a lo largo de toda primaria, luego bachillerato hasta graduarse, que era con una que otra movilidad, pero normalmente era el mismo grupo, esa migración ha hecho que los niños se sientan muy estresados. Otra
el recorte el periodo escolar. Entonces, muchos días sin clase, cuando tienen clases les mandan tareas adicionales, les mandan exceso de tareas en casa para poderse poner al día con bueno, el currículum, el pensum, la actividad, el horario completo de lo que son las clases y entonces actividades extras para poder culminar el año escolar. Y luego, que son elementos nuevos, eso no ocurría en el promedio. Y finalmente, si los demás se van, ¿será que yo también me puedo ir? Y esa conversación con los padres, nosotros no nos podemos ir, nosotros estamos aquí. Entonces, un gran miedo que es totalmente desconocido en nuestros niños, como si la posibilidad fuera afuera y no aquí. Ahora, ¿cómo identifica un padre que su hijo está estresado o un maestro que el alumno está estresado? Te dejo la pregunta cuando regresemos. Estás viendo Regiones. Bueno, te hacía la pregunta y te voy a agregar una cosa. Alguien se sostenía en una reunión que yo estuve fuera, decía que la sociedad venezolana estaba enferma porque se habían creado resentimientos muy difíciles de superar, por la misma razón del estado de confrontación. En un país partido en dos, con un tabique social, allá están ustedes y aquí estamos nosotros. ¿Cómo nos afecta psicológicamente eso a la sociedad? Estamos enfermos, de verdad. La gente siente rabia porque no comparte sus opiniones, o sea, porque no votó contra la constituyente, es enemigo de la patria, el que votó es traidor a la patria. ¿Cómo es eso? Sin duda estamos en un país enfermo psicológicamente y es muy duro este planteamiento que estoy diciendo, pero estoy hablando de nuestra población venezolana, estamos todos bastante enfermos, estamos muy estresados, tenemos una gran dificultad de manejar nuestras emociones, entonces andamos molestos, andamos muy críticos y en mi opinión muy personal, muy particular, los venezolanos ya no estamos divididos, ni estamos parcializados mitad y mitad. Creo que hay un sector importante de la población y a los que le gustan las cifras, creo que estaríamos más cercanos hacia el 80% de descontento, de rabia, de perturbación emocional más allá de nuestra creencia política. Hay mucha insatisfacción porque la calidad de vida ha sufrido una terrible caída y pérdida. Y eso no solamente los ciudadanos estamos mal, sino que indudablemente somos los primeros, como adultos, ejemplos de nuestros niños. Nuestros niños están viendo mucha rabia, mucha adicción a las redes sociales. Y eso hace que estemos todos como la rabia a flor de piel, estemos muy críticos, estemos duros, con razón o sin razón. El punto es que no estamos en paz y cada vez tenemos menos momentos de bienestar. Y ahí la pregunta inicial, antes de hacer el corte, ¿por qué nuestros niños están estresados y cómo hacemos para verlo? ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo identificamos? Sin ser psicólogo, sin cualquier ser humano, padre y maestro puede ver en nuestros niños dificultades en las rutinas diarias, cotidianas. ¿Cuáles son estas rutinas? El dormir, el comer, el aseo, el aseo diario. Cuando nosotros vemos en nuestros niños dificultades, bien sea por incremento o por disminución en la alimentación, hablo de como de más o como de menos, independientemente si hay comida en casa. Estoy hablando de cantidad de comida que el niño come. Cuando duerme de más o duerme de menos, ya, esos dos son elementos importantes para saber que algo está pasando con el niño. Y no se trata de una mala enseñanza en casa, de que el niño duerme todo el día y pasa toda la noche viendo televisión o en las redes sociales. Eso no es una alteración en cuanto a la cantidad, sino que además no puede dormir, ya, que un niño no pueda dormir ya es un gran indicador de que hay un estrés. Cambio en sus hábitos diarios de ir al baño, de bañarse, de ducharse, pero vemos en niños grandes de entre 8 o 10 años que han comenzado a tener poco control de sus esfínteres, cuando eso es en la primera infancia,
qué está pasando, porque hay una regresión en ese tipo de conductas. Comerse las uñas, alarse el cabello, dejarse algunas áreas blancas sin cabello en la cabeza de tanto que se lo alan. Eso tiene un nombre, pero no lo vamos a decir aquí clínicamente, sino que entendamos de que hay niños muy estresados que están teniendo comportamiento que se observa como parte del estrés. Cambio en sus hábitos de estudio, disminución en su desempeño académico, mucho miedo para salir, porque a los padres los han atracado, entonces tienen miedo de salir en carro o en carrito, claro, en camionetica, etcétera. Esos miedos exagerados. ¿Cómo afectan las redes sociales o contribuyen a ese estrés de los niños? Eso es un gran invento. ¿Y qué hacer? Es una maravilla, pero al mismo tiempo es un demonio. Las redes sociales, y no estoy hablando religiosamente, estoy hablando desde el punto de vista de comportamiento, es indudable que nuestros niños tienen acceso, bien sea porque ya muchos tienen teléfono celular o tienen acceso, claro, al teléfono celular de sus padres o a las computadoras del colegio y de la casa. Entonces, dejamos de tener actividades, los niños, de ver juegos infantiles para estar al día con las noticias del suceso diario. Y los niños reciben, están incluso, forman parte o están incluidos en los grupos de adultos de información de la calle, de información de la urbanización, y ellos reciben que si mira que hay una tranca, mire que viene la policía, cuidado que vienen las bombas. Lo he visto en consulta, me lo llevan y digo, ¿pero qué hace el niño recibiendo este tipo de información? Los padres tienen, si están atentos por seguridad, tener la información y darle a los niños la mayor seguridad posible, pero no tienen que tener acceso a ese tipo de información. Entonces ahí es donde la responsabilidad de padres y adultos, o imagínense los colegios donde hay invasión de bombas lacrimógenas, o maestras muy estresadas porque no pudieron llegar, porque pasa y comentan en los propios salones de clase cualquier cosa sobre la situación real. A los niños no se les puede tapar el sol con un dedo, pero la información tiene que ser muy protectora. Ahora, maestros estresados, alumnos estresados, ¿qué sacamos de ahí? Y padres estresados. Y padres estresados. De ese trío, ¿qué sale? Bueno, ¿qué producto sale? Sí, y la intención no es que los psicólogos tengamos mucho trabajo. Realmente, con mucha honestidad, debo decir que estamos muy preocupados por la salud mental del venezolano promedio. Creemos que este estado emocional no solamente genera a corto, mediano y mucho más a largo plazo enfermedades terribles, incluso terminales, por el mal manejo de las emociones. Por eso es que se requiere tener puntos de control, puntos de encuentro para tener escenarios de bienestar dentro de tanta tragedia. Por ejemplo, actividad física en la medida de lo posible. A mí me decían, ¿cómo pides tú actividad física? ¿Qué tienen que hacer los niños, los padres? Actividad física, bailar, conversar. Bueno, pero me decían, ¿cómo bailar y cómo hacer actividad física si me atracan en la esquina? Bueno, entonces, los que viven en edificios, va a sonar muy tonto a lo mejor, pero por favor escuchen, algún tipo de actividad en las áreas comunes, subir, bajar escaleras a las personas mayores, a los niños reunirse en el patio interno, etcétera, jugar y el compartir social las relaciones sociales son unas de las que mayor salud mental nos da. El coordinador está estresado porque usted no termina de hablar. Gracias, Lo lamento. Y Elena. Gracias a usted, amigo televidente. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.